el relato de la historia de Job nos describe como los individuos que a menudo no son conscientes de la forma en que nuestro Padre obra en la vida de los fieles, así como en la vida de cualquier persona. Y aquí, viendo esta historia, este pasaje, me surge una pregunta, como también creo que en la vida de Job. Y esta pregunta es esta: ¿por qué suceden cosas malas a gente buena? Ciertamente es una pregunta común y, por supuesto, muy difícil de responder. Sin embargo, los fieles creyentes están muy claros que nuestro amado Dios tiene el control de todas las situaciones. Amén. Porque no hay casualidades y nada sucede por azar. Job fue un fiel creyente. Además, sabía que Dios tenía el control de todo, pero no tenía manera de saber y entender por qué tantas desdichas ocurrían en su vida. Su vida era tan recta que Dios lo describe como recto y justo. Amén. Pues bueno, la historia de Job comienza en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Y dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este era hijo de Isacar, por lo tanto era nieto de Jacob. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Fue un hombre muy rico y con muchas bendiciones, en las cuales entre ellas tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. De manera que este era el varón más grande de todos los hijos del oriente. La Biblia nos relata que Satanás se mostró un día ante Dios y este le preguntó: ¿has considerado a mi siervo Job? Ese fue Dios. Y Satanás no dudó por un instante en decir que Job solo le glorificaba porque lo había bendecido. Como he dicho antes, con muchos hijos, con mucho ganado, tierra, etc. De allí que el Señor consintió a Satanás para que le quitara a Job toda la fortuna y también a su hijo. Le dijo entonces su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job en ningún modo maldijo a Dios, diciéndole a su mujer: tú hablas como habla cualquiera de las mujeres necias. Si recibimos el bien de Dios que nos envía, ¿no recibiremos también lo malo? Esto lo podemos ver en Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y viendo Satanás que aún después de que le quitara todo lo que Job tenía, Dios le permitió condicionalmente que Satanás lo afligiera corporalmente, sin que atentara a su vida. Este le mandó tener en el cuerpo una sarna terrible, que tenía desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tenía que rascarse con un tiesto de olla mientras estaba sentado en medio de ceniza. Job se desconsoló intensamente, mas aún todavía no inculpó al Señor. No, y esto lo podemos ver en Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Y ahora lo he hecho por esquema. Y ahora he puesto aquí Job cuando ora por su amigo. En Job 42, 7, 8 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no había hablado de mí lo recto, como a mi siervo Job. Y aquí nos enseña una vez más que no es Dios el que necesita cambiar, sino nosotros. Amén. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Estos van en busca de Job y mantienen una charla. En su mayoría, el libro de Job tiene que ver con las conversaciones de Job con 3 de sus amigos, cuales eran Elifaz, Bildad y Zofar, que vinieron a consolarlo, pero pensaban que había pecado.
para obtener un castigo tan fuerte. Sin embargo, Job siempre firme mantuvo su inocencia. Claro, a esta situación tan difícil para cualquier ser humano, Job se arrepintió del día que nació y confesó que le gustaría morir. Y entonces le realizó preguntas a Dios. Luego de las oraciones del hombre más joven, Eliú logra que finalmente Dios le hable a Job desde un torbellino. Job da respuesta al discurso del Señor con suma humildad y arrepentimiento. Le indica que él habló cosas que no sabía. Lo podemos ver en Job 43:5 y 42:1-6. Dios le dice a los amigos de Job que él se encontraba muy enojado con ellos, a diferencia de Job, que había dicho la verdad. En Job 42:7-8 dice: el Señor también le indicó que prometieron sacrificios que Job pediría por ellos y Dios aceptaría su oración. Así lo hizo Job, perdonando a sus amigos por su dureza. Dios restauró el doble de la fortuna de Job y quitó el Señor la aflicción de Job. Orando a él por su amigo, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job vivió 140 años después de su sufrimiento y en ningún momento perdió su creencia en nuestro Señor, incluso ante circunstancias desesperantes que lo pusieron a prueba hasta lo más profundo de su ser. El hecho de perder en un día posesiones, propiedades, incluso los hijos, que eso es una gran aflicción. Muchas personas, yo creo que en esas circunstancias caeríamos en depresión, incluso hasta en suicidio, si pasamos por tantas grandes pérdidas. Job siempre creyó en que Dios tenía el control de todo. Job conocía al Señor muy bien, como para estar en cuenta que él no obraba de esa forma, mas él tenía una íntima relación personal con Dios. Incluso fue capaz de decir: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Aquí vemos también la obediencia. Job pasó por muchas pruebas, pero nunca lo hizo flaquear desde la pérdida de sus bienes, la terrible muerte de su hijo, el regaño de su amigo y hasta el martirio físico que soportó. Aquí vemos las 7 pruebas específicas por las que pasó Job. La inmensa pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales, la prueba física, el matrimonio de Job se desmorona. Job, el hombre que perdió su buena reputación, los mejores amigos de Job, su hermano, en el Señor se apartaron anteriormente de él. La prueba espiritual de Job, la coronación de la prueba, la revelación del Señor a Job. Él supo siempre que era su Salvador, también sabía que él era un Salvador vivo y era consciente de que algún día Dios estaría físicamente sobre la tierra. Lo dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La profundidad espiritual de Job aparece en todo el libro. En Santiago 5:10-11 se refiere a él como un ejemplo de perseverancia. Y dice así: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí vemos la influencia de Satanás en Job. La historia de Job nos permite ver el velo que aparta la vida celestial a la terrenal. Al inicio del libro se puede ver cómo Satanás y sus ángeles caídos aún se les dejaba entrar en los cielos, escuchando de las reuniones establecidas que allí se estaban realizando. Lo que se puede observar de estos pasajes es que Satanás está ocupado planeando su maldad en la tierra, tal como se registra en Job 1:6-7. También es un hecho que Satanás estaba detrás de las terribles pruebas que Job afrontó y que Dios lo permitió. Incluso además nos muestra cómo Satanás es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10, y demuestra su arrogancia y su orgullo, como se describe en Isaías 14:13-14. Es increíble ver cómo Satanás desafía a Dios. Él no tiene escrúpulos para enfrentar al Dios Altísimo. El relato en Job muestra a Satanás como realmente es, soberbio, perverso y en toda su esencia. Quizás el mayor significado que tiene el libro de Job se traduce en que Dios no tiene por qué rendir cuentas a nadie por lo que hace o deja de hacer.
La historia de Job nos deja como aprendizaje que nunca lleguemos a estar en conocimiento de alguna razón específica de sufrimiento. Pero de igual manera debemos confiar en nuestro Padre amado y justo. Indudablemente, sus caminos son perfectos. Salmos 18:30. De allí que podemos confiar en lo que Él hace y lo que permite también es perfecto. Es muy difícil que podamos entender sin miedo a equivocarnos la mente de nuestro Señor. Y por eso nos dice en Isaías 55:8-9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros obedecer y confiar en Él, amén. Pero sobre todo someternos a su voluntad, bien sea que la entendamos o no. Y cuando suceda, encontraremos a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Ciertamente vivimos en un gran mundo de desconcierto, dolor y amargura. Y como predicó el pastor en el anterior culto, Dios rompió a Job, igual que tiene que rompernos a ti y a mí, para ser bendecido. Iglesia, persevera, sé paciente y confía en el propósito de Dios. Qué campeón. Bueno, pues que Dios bendiga mucho al Dani. Les dije hablando con ellos, hermanos, 5 minuticos, que habemos unos poquitos. Pero mi Dani, cuando cogió el micro, Padre Santo. Que Dios bendiga mucho al Dani. Mire, ¿usted sabe lo que ha hecho el Dani? Preocuparse por estudiar la historia de Job. Él sabía que tenía que hablar de la biografía de Job y se ha preocupado en buscar las cositas de Job. Que Dios nos ayude a nosotros a tener deleite por la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues rápidamente vamos a dar paso en esta tarde a nuestro hermano Isaac. ¿Dónde está el Isaac? Pase usted por aquí, compañero. Él nos va a hablar un poquito de la persona de Saulo de Tarso. Amén. Que Dios bendiga. Vamos a hacer lo que se pueda. Bueno, pues hablando de Pablo, que es el que me ha tocado a mí, pues Pablo era un hombre que era humilde, su propio nombre le indica. Y era un apóstol de los gentiles, él se dedicaba a predicar la palabra solamente a los gentiles. Y bueno, pues él nació en Tarso, que era Turquía, esa ciudad era de Turquía. Era hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. Era un fariseo que a él se dedicaba a perseguir a los cristianos, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Qué bueno, cuando el Señor te visita y va en busca tuya. Bueno, pues el Señor le habló unas palabras y él tuvo temor, que es lo que me llamaba la atención, que tuvo temor. Dice que el temor es el principio de la sabiduría. Porque cuando tienes temor no pecas, no buscas las cosas malas, porque temes de Dios. Bueno, él fue obediente y le hizo caso a lo que dijo Dios, que fuera a Damasco y allí lo recibiría Ananías, que fue el que se encargó de instruirlo, de enseñarlo a las cosas de Dios, lo bautizó. Pues bueno, luego se dedicó Pablo a predicar por el mundo el Evangelio y tuvo muchas tribulaciones. Y Pablo dice que esas tribulaciones son necesarias en el cristiano, porque necesitamos ser perfeccionados. Y si Él no nos hace pasar por esas tribulaciones, no comprendemos las cosas. Bueno, en aquel momento en el que Pablo predicaba,
Era un momento de transición en el que pasábamos de la ley, que ya había muerto Jesucristo, pero pasaban de la ley a la gracia y el pueblo no lo comprendía. Entonces él se dedicaba a predicar de la resurrección de Cristo y de la muerte. Y ya está, y ahora lo que voy a decir es lo que me ha hablado a mí el Señor, la enseñanza que he tenido de lo que he leído de Pablo, que es imposible de abarcar en 5 minutos, porque escribe 14 libros del Nuevo Testamento, es muchísimo, pero bueno, lo que he aprendido, pues que es necesario pasar tribulaciones, que es necesario que suframos, porque dice que en la debilidad se manifiesta su poder. Que sin amor y sin temor de Dios, todo lo que hagamos para nada sirve. Que tenemos una guerra que es constante de cada día, no contra carne ni sangre, sino contra espíritu. Y que hay que aprovechar el tiempo hasta que el Señor venga y buscar su voluntad. Y ya está, yo ya he terminado. Que Dios bendiga. Estos hermanos tienen tarea, ¿eh? Bueno, después hablaremos un poquito. Bueno, pues vamos a darle paso a nuestro hermano Calo, ¿verdad? Él nos va a hablar un poquito de la persona de David. Amén. Venga, paso por aquí, Calo. El más chico de la casa, gloria al Señor. Ahora verá el más chico lo que valía. Ahora verá lo que valía. Siéntate libre. Gloria al Señor. Poderío. Bueno, pues yo vengo a explicar brevemente lo que es la persona de David. Y según la Biblia describe a David como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta. Y no exento de pecado. La palabra dice que fue elegido por Dios mismo para gobernar Israel. Todos conocemos la historia de David desde que fue pastor de ovejas hasta convertirse en rey. Siguiendo la historia de David, cuando estaba en lo más alto de su reinado, pecó en contra de Dios y de su voluntad. Uno de los pecados fue mandar a matar a Urías a conciencia, y otro de los pecados fue tomar una mujer que no era la suya, Betsabé. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y cuando tomó a la mujer, a Betsabé, en el versículo 27, dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y pasado el tiempo, el rey David sintió un profundo remordimiento a causa de su pecado. Y cada día se arrepentía y confesaba, ayunaba y oraba ante Dios. Y oró para que Dios fuese misericordioso. David reconoció que sus malas acciones afectaban a su relación con los demás y con Dios. Y así podemos ver que cuando David fue consciente de su pecado, realmente sufría, se arrepintió de todo corazón y pedía con toda humildad el perdón de Dios y su compasión. Y después de todo, ¿qué nos enseña la vida del rey David? Pues reconocer tus errores y pedir perdón. Una de las cualidades más importantes de David es su humildad para reconocer su error y el arrepentimiento de todo corazón. Y lo podemos leer en el libro de los Salmos, capítulo 51, versos del 1 al 3, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, porque a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así que Dios jamás rechaza un corazón humillado y arrepentido, sino que en su inmensa misericordia nos perdona. Porque a pesar de que Dios es el juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. Y que Dios os bendiga. Bueno, pues que Dios bendiga mucho a este gran guerrero. Qué palabras más bonitas se han desprendido, ¿verdad? Llevamos unos consejos muy bonitos. Amén. Desde que empezó a hablar nuestro hermano Dani, llevamos un hilo dentro de la palabra muy bonito, ¿vale? Yo quiero que nosotros sigamos, nos quedan un par de personajes, con nuestro oído bien presto, porque el Señor todavía tiene un poquito más para nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a invitar ahora que pase por aquí nuestro hermano Diego. Gloria al Señor. Que Dios bendiga al Diego. Él nos va a hablar un poquito de la vida de Juan. Gloria al Señor. Bueno, en primer lugar, que Dios os bendiga mucho. Pues todos sabemos la historia de Juan, ¿no? Juan le decían el discípulo amado, porque era el que más se acercaba al Señor. Yo creo que era uno de los más especiales. Allí donde estaba Dios, ahí estaba Él. En el Getsemaní, en todos los sitios que estaba el Señor, estaba Él. Cuando estaba la cruz, cuando le dijo Dios a Juan, Juan, he ahí a tu madre. En todos los sitios estaba Juan con Jesús. Lo que pasa es que yo quisiera ser como Juan. Yo quisiera ser fiel, sin no apartarme de Dios nunca más. Yo como Juan, cuando lo envió a la isla de Patmos, ¿os imagináis a un anciano de 90 años donde se van los peores, los más asesinos, donde se va la peor gente? Allí estaba Juan. Y yo quiero ser como Juan, a donde me mande Dios, allí, y ya está. Que Dios os bendiga mucho. Bueno, que Dios bendiga al Diego. Quiere ser como Juan. Bueno, ahí vamos a dejar eso. Bueno, ahora tenemos un personaje muy bonito, que yo creo que también nos va a hacer mucho bien, ¿vale? Y es nuestro hermano Nono. ¿Dónde está nuestro hermano Nono? Gloria al Señor. Santo, ando. Se sube con la palabra. Bueno, que Dios os bendiga a todos. Pues doy gracias porque un día más puedo estar delante de la esposa, que no es cualquier cosa. Y voy a hablar sobre Nehemías. Más o menos todo el mundo sabéis. Nehemías tiene la historia muy preciosa, muchas cosas, porque hay que restaurar los muros de Jerusalén. Pero todo el mundo ha hablado de que restaura, pero yo digo algo: para tú poder restaurar a alguien, tienes que estar restaurado tú. Entonces vemos que restaurar es muy bonito, porque es así, es muy bonito. Pero antes de restaurar hay que orar y poner las manos, bueno, dejarlo todo en las manos de Dios. Por eso vamos a leer Nehemías 1, 4, 5. Y dice así, si lo encuentro. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, y fuerte y grande,
temible que guarde el pacto, la misericordia a los que aman y a los que guardan sus mandamientos. Para poder entender esto, porque cuando pone y dice, cuando oí estas palabras, hay que irnos al 3, al que viene antes, porque si no, no la vamos a entender. Dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia Estran, gran hermana y afrentada, y los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas quemadas en fuego. Entonces, qué bueno es que nos duela la obra de Dios. Porque qué bueno es que si nos enteramos que nuestro hermano está caído, que intentemos ayudarle. Y si pasa algo en la iglesia, que nos duela. Y cuando venga un problema, no sé si estoy pasando por un problema o alguna situación mala, porque hay problemas que se solucionan nada más que orando. Porque si no oramos, pues nos podemos equivocar. Creemos que va a ser una cosa y hacemos la que no es. Entonces es precioso que antes de hacer algo, que nos pongamos, que doblemos nuestras rodillas y nos pongamos a orar a Dios. Y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Tú quieres que yo haga esto o no? Porque si a lo mejor el Señor quiere que tú hagas algo y tú no lo haces por tu voluntad, y luego dices, Señor mío, ¿por qué me abandona? Se queda contado con Él. Entonces, seguir leyendo y vemos, el primer punto es la revelación con la condición actual de Jerusalén. ¿Cómo estaba? Derribada. Estaba hecho pedazos. Y vemos que Nehemías estaba sirviendo al rey, porque era copero, no era cualquier cosa. Y es cuando se entera que su pueblo está derribado, lo primero que hace es llorar. Qué bonito que lloremos por las cosas de Dios, ¿eh? Y dice que se pone a orar, porque no se puede restaurar nada si no viene de la parte de Dios. Porque hoy, voy a poner al pastor de ejemplo. El pastor está pastoreando Priego. Hoy me puede poner ahí a tocar, mañana me puede poner allá atrás, pero si Dios no se lo dice, no sirve. Entonces cuando Dios ora en su casa, Dios le dice, haz esto, ella va con la victoria. Qué bueno que ya vayamos con la victoria antes que lleguemos a un problema. Por eso no sé si voy a dejar así, no se voy a decir más nada. Lo único que eso digo, que por muchas cosas que pasen, que nos siga doliendo la obra de Dios. Que Dios os bendiga a todos. A ver si le podemos dar la luz, por favor.